Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Días, buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Admitir. Chat. Hola, profe, ¿cómo van? ¿Qué hace, Winston? Dios, quien se conectó con un Huawei P20 Lite, para que porfa escriba el nombre y no me la van a colocar falla. Acuérdense, los que cuando ingresan es con el nombre, para que no les pongan falla, hijo. Hola, Jerónimo. Hola, Oriana. Hola, profe, ¿cómo me escucha? Héctor. Profe. Profe, ¿cómo me escucha? Sí, ya lo escucho. Gracias, profe. Admitir. Listo, en 2 minuticos empezamos, hijos. ¿Listo? Todavía faltan personitas. Hola, mister. Buenos días. Hola, buenos días, buenos días. Hola, mister. Buenos días. Giancarlo. ¿Quién faltará? ¿Quién faltará? Venga, mira. Luis, Vanessa, Santiago, Nicolás, Laura, Quirós, Juan José, Contreras, Gantiva, Gabriel, Jerónimo. La auxiliar. ¿Cómo está, señorita auxiliar? Ana Sofía y yo. Listo, hijos. Pues vamos a empezar. Creo que faltan todavía 3 personas, pero vamos a empezar. Listo. Entonces, mientras que yo cuadro acá unas cositas, vamos a hacer o vamos a iniciar la clase como si estuviéramos en el colegio. Entonces, lo primero que hacíamos era el bell ringer, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer unas preguntas y el que sepa o el que quiera participar me levanta la mano, ¿listo? Me levanta la manita. Acuérdense que no prenden el micrófono, sino que hasta que yo les diga, ¿vale? Entonces, hijos, voy a cerrar mi cámara para que puedan ver mejor las diapositivas y todo. ¿Listo? Entonces, antes de empezar, ¿alguno tiene alguna pregunta, hijos? Sí, hijo, lo de la peste negra era lo de esas máscaras puntiagudas que parecían cuervos. Muy bien. Listo, como ustedes no preguntan, entonces yo pregunto. ¿Listo? Entonces, hijos. Esperen, admito a los otros que se están conectando y ya. Pues tenemos 31 participantes. Creo que ya estamos completitos. Listo, hijos. Ahora sí, muy buenos días para todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Que estén juiciositos, haciendo caso. Entonces, nosotros estábamos hablando prácticamente ya de lo que era el fin del feudalismo, ¿cierto? Y estamos empezando con lo que es prácticamente todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, ¿sí? Pero antes yo les había dicho, o habíamos nombrado,
Buenos días, hijos. Acuérdense que el chat, hijos, antes de empezar, solo es para preguntas. ¿Listo, hijos? Entonces vamos a hacer solo unas preguntas ahí. El que me levante la mano, yo le doy la palabra y así como hemos venido siendo que nos rinde la clase. ¿Vale? Entonces, veníamos hablando sobre todo del feudalismo, ¿cierto? Y ya el fin del feudalismo y todo esto. ¿Quién me dice cómo se comenzó a acabar ese feudalismo? ¿Quién me dice? ¿Ninguno? ¿Ninguno me pide la palabra? Así. Carrasco, prende el micrófono, hijo. Juan David. Juan David. Juan David. Hola, profe. Hola, pa, ¿cómo vas? Bien. Listo. ¿Cómo acabó el feudalismo, pa? Acabó cuando Cristóbal Colón encontró América. Bueno, se supondría. Se supondría que cuando Cristóbal Colón. Porque en ese momento terminó la era medieval y pues ahí también terminó el feudalismo. Más o menos, muy bien. Sí, acuérdense que el feudalismo no se acabó de una sola, sino que fue paulatinamente, ¿cierto? Porque todavía seguían siendo dueños de grandes extensiones de territorio. ¿Listo? Bien. ¿Quién me dice 3 características del feudalismo? 3 características del feudalismo. ¿Quién me las dice? ¿Ninguno? Bueno, entonces, ¿adedocracia? No, Carrasco ya participó. Otro. Preguntémosle a ver, ¿dónde quedé? A Winston. Winston, prende el micrófono. 3 ¿Qué pasa, características del profe? feudalismo, papi. Mm, Hágale lo que se acuerde, pa. 3 características. ¿Que me acuerdo? Ujú. ¿De qué te acuerdas del feudalismo? ¿Qué te acuerdas del feudalismo? Dime una sola cosa que te acuerdes, hijo. Mm, Profe, me cogiste fuera de base. Listo, no importa. Entonces, prepara para la próxima pregunta. ¿Listo? Sí, Aquí señor. dicen que el comercio se basó prácticamente en agricultura. Muy bien, Isaac. Samuel, prende el micrófono. Monroy. Yo, Sí, a ver, yo. así que yo me acuerde, Sí, así que se acuerda. era que pues una de las características era que el rey daba unas de sus tierras a los señores feudales Sí, para que los gobernaran. Mm, para que las que administrara. sí, que Ujú. habían dos tipos de ceremonia y Sí. la última no sé, no me acuerdo de otra. Listo, Alguien entonces, gracias, Monroy. Juan José, ayúdale allá a Monroy. Profe, pues yo tengo otra. Profe, ¿ahora sí me Ahora sí te escuchan bien? escucho. Sí, sí, Juan José. Listo, profe. Pues yo tengo otra característica que Sí, era que la tierra se había convertido en la base del poder, pues porque la principal actividad era la agricultura. exacto, muy bien. Listo. Vale, gracias, Juan José. Listo, hijos. Bueno, Entonces, profe. ya hicimos como un recorderis de todo lo del feudalismo, entonces ahora sí vamos a empezar. Yo les dije la clase pasada que había una clase de enfermedades, ¿cierto? Que era como la varicela o la viruela, y también les dije que era lo de la peste negra. ¿Listo? ¿No me escucha? Sonido, ahora sí me escucha. Sofía, Sofía, ¿me escuchas? Listo, entonces sigamos. Em, sí, ya hice aquí prueba de sonido y también me escucho a mí mismo. No es que esté loco, ¿no? Listo, entonces, ¿qué va a pasar? Quedamos que unas enfermedades comenzaron también a afectar todo lo que era el feudalismo y prácticamente originó unas causas de muerte muy grande en Europa, que diezmó la población. ¿Qué quiere decir eso? Que casi más del 10% de la población falleció.
y falleció gracias a estos dos animalitos. Un ratón o una rata, ¿sí? Y una pulga. ¿Listo? ¿Qué sucedía? Juan José, ¿tienes alguna pregunta o la mano te quedó arriba? Listo. Entonces, ¿qué pasaba? Estas ratas, ¿sí? Tenían una enfermedad. ¿Qué pasaba en la Edad Media, como se los dije anteriormente? La gente era muy desasiada, era muy cochina. Pues porque no tenía costumbre de lavar sus cosas ni bañarse. Entonces, muchas de esas cosas que ellos no lavaban era, por ejemplo, la loza, ¿sí? Los colchones eran de paja, se hacían como ustedes saben que es una paca de heno, así como cuando les llevan allá los ponis al colegio, ellos cogían prácticamente eso, era como colchones. ¿Qué sucedía? Estos animalitos no cogían eso como también como sus camas y andaban libremente por toda la casa. La gente no lavaba, pues estos bichitos pues tienen infecciones en sus patas, ¿cierto? Porque orinan y todo y pasan por ahí mismo y van defecando y la gente no lavaba eso. Entonces ahí también se van a comenzar a enfermar, ¿listo? Aparte de eso, la mayoría de las ratas o ratones que tiene pulgas. Las pulgas iban a picar a las ratas, ¿sí? Que tenían una enfermedad, ¿listo? Y era de una infección muy grande. ¿Qué sucedía? Las pulgas también quedaban brincando de lado a lado, ¿listo? Por toda la casa. Y iban a picar también al ser humano. Entonces, este tenía la enfermedad, ¿cierto? Este prácticamente la chupaba y más encima que hacía, iba y picaba al ser humano y le transmitía la enfermedad. ¿Listo? Sí, las ratas también se comían los sembrados y donde ellos tenían guardado todas sus reservas de comida, también entraban ahí y comenzaban a comerse todo eso. Pero no era una plaga tan grande que existía en ese tiempo. Samuel pregunta, ¿Qué enfermedad tenían las pulgas esas? no, las pulgas no tenían enfermedad, lo que hacían era que transmitían, lo que hacía No. era ¿Cómo se transmitir llamaba esa enfermedad que la transmitían? peste negra. ¿Listo? Juan David, ¿qué pregunta tienes? Profe, ¿no se supondría que como esa enfermedad nos mató a nuestros, por así decirlo, parientes lejanos, muy lejanos, también no mataría a las ratas? No, porque ellas soportan muchas cosas, muchas infecciones, hijos. Son casi inmunes a la misma, a la misma enfermedad. ¿Listo? Le iba a dar más duro al ser humano. Eh, no. Esta imagen es algo que encontré por internet, ¿sí? Para que se viera grande. Pero las pulgas sí tienen, perdón, las ratas sí tienen pulgas, ¿listo? ¿Listo? Siempre, sí, casi todas las ratas tienen pulgas. Entonces, no, es un ejemplo, Juan José. Entonces, sigamos. Ya ahorita les doy la palabra otra vez, o si no, no nos rinde y tenemos que avanzar en el tema. ¿Listo, hijos? Ya ahorita les vuelvo a dar la palabra. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando sucede esto, estamos hablando que la población más encima tenía que enfrentar una gran escasez de comida. Cuando hay escasez de comida, entonces comienzan a haber diferentes problemáticas sociales. La gente se comienza a desesperar, mucha gente va a morir de hambre, ¿sí? Porque más encima hay un cambio climático muy brusco en lo que es en Europa y va a ser más frío, por lo tanto los sembrados de trigo y cebada que tenían ellos para soportar el invierno no se va a alcanzar a dar, hijos. Entonces donde ellos sacaban la comida, no hay de a dónde. Entonces mucha de esta gente va a comenzar a morir de hambre, porque su comida está prácticamente basada en todo lo que cultivaban, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder después? Perdón, les va a dar más encima una enfermedad. ¿Cómo se llama la enfermedad? La peste negra, o también conocida como la peste bubónica. Bubónica es porque viene de las ratas. Entonces, como les contaba, la gente no era muy aseada, comenzó a, miren cuánta gente alcanzó a morir, hijos. ¿Listo? Entonces,
hijos, vuelve y jueganlo con lo de copiar. Acuérdense, hijos. Ahorita lo que me interesa a mí es que me pongan atención, ¿sí? Yo apenas termine la clase, les envío las diapositivas a Moodle, a la plataforma, yo las subo. ¿Listo? Y por ahí en una media horita les estoy enviando el link de esta misma clase para que puedan tener ahí todos sus apuntes. ¿Vale? Entonces, ya sabemos lo que sucedió, ¿sí? Entonces, a esto fue lo que se le llamó como la peste negra, ¿sí? ¿Por qué se llamaba peste negra? ¿Alguno sabe por qué se llamaba peste negra? Juan David, Profe, es lo que yo creo que había escuchado eso. ¿qué habías escuchado, Ya, hijo? ya lo dijeron. Ya. ¿Qué habían escuchado, hijos? ¿Qué habían escuchado? Se me fue el sonido, qué pena. Santiago Rivera, ¿qué habías escuchado, no? Bueno, ¿por qué se llamaba peste negra? La Cuando mister, las... Dime, Monroy. mister, Eh, pues, bueno, chévere. Espera, ¿quién va Monroy o yo? tú, dale. Bueno, mister, pues yo creo que era esto, que era porque las personas la piel se les ponía negra y pues no, como que se les podía algo así y se les caía la piel, y era por eso. Eh, Algo así, Rivera, muy bien. Entonces, ¿qué pasaba? Muy bien, hijo. ¿Qué pasaba? No, Juan José, no era porque la pulga era negra. Eh, ¿Qué pasaba? Eh, Cuando la pulga picaba, ¿sí? Generaba una infección y se armaba como una ampolla, pero esa ampolla que a ustedes a veces les sale como unos 5 o 6 centímetros así de grande por todo lado, ¿listo? Eh, y se volvía negra de tanta materia que iba a tener adentro, ¿sí? Eran llagas enormes que se volvían como unas ampollas negras, como les dije. Entonces también lo llamaron la peste negra, ¿sí? Em, Era de toda esa pus, de toda esa materia que se les formaba a hijos. Se llamó peste negra. Esas ronchas o esas llagas le salía en la garganta a veces a las personas. ¿Por qué murió tanta gente, hijos? Porque no había cura en ese entonces o un antibiótico que pudiera sanar todo lo que era esta enfermedad, ¿sí? Entonces, por eso la llamaron la peste negra, por las llagas, el color de las llagas que le salía como las ampollas era negra, por lo tanto se llamó peste negra. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá ahora sí, hijos? ¿Por qué no las mataban? Porque eran siempre articas, hijos, y la gente, pues imagínate matar todas esas pulgas que iban por ahí, iba un poco difícil. Aunque ustedes no lo crean, muchas de las personas que tomaban mucho alcohol en ese entonces se salvaban. ¿Por qué se salvaban? Porque ellos para hacer la cerveza tenían que hervir el agua, entonces a ellos sí tomaban prácticamente todo limpio. ¿Listo? No, como te digo, Juan José, era difícil que las mataran, hijos. Ya, acuérdense que eran, pues, si han visto alguna pulga ya por los perros o algo así, ustedes saben que a veces son muchas y van a andar por todo lado y la gente a veces ni siquiera lava la misma ropa, hijos. Entonces, por eso fue una infección muy grande. ¿Listo? No, piojos no, pulgas. ¿Listo? Los piojos no. ¿Hasta ahí está claro? ¿Ninguno va a pedir la palabra? Vale, entonces sigamos, hijos. Ya ahí terminaríamos prácticamente, que era lo que les decía, era esta explicación sobre cuáles eran las enfermedades o qué fue lo que pasó. Uno de sus compañeros me preguntó que si algunas personas para no contagiarse eran las que utilizaban unas máscaras y se vestían de negro. Se suponía que con eso no se iban a contagiar, ¿sí? Era como la creencia que tenían ellos. Que los piojos son como difíciles de matar. No, hoy en día es fácil matar los piojos con un poco de champú. ¿Listo? No, mentira, sí es algo así como los piojos. Bueno, que si se rapa ya pues no hay más piojos. ¿Vale? ¿No hay más preguntas? Listo, entonces vamos a seguir. ¿Listo, hijos?
vuelvo y les digo, acuérdense que estamos hablando sobre la historia de la Iglesia Católica. No estoy hablando sobre las creencias ni me estoy metiendo con las creencias que profesa la religión católica. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, ojo con lo que vamos a ver, no coloque casi imágenes para no faltarle respeto a la misma religión. ¿Listo? Entonces van a encontrar muchas de las diapositivas, no así con imágenes como siempre les pongo, sino ya algo más sencillo, hijos. Entonces, ¿qué va a suceder, hijos? La Iglesia Católica comienza a tomar fuerza desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte, ¿sí? Entonces ustedes saben muy bien la historia de cómo fue lo de Jesús, ¿sí? Entonces, gracias a Jesús, esa fe comienza a agrandecer, comienza a ser más fuerte, ¿listo? ¿Qué va a pasar? Se va a expandir por toda Europa. ¿Por qué se va a expandir por toda Europa? Porque acuérdense que después de que muere Jesús, ¿sí? Después de que lo crucifican, los romanos acogen esa religión. Y al coger los romanos esa religión, la religión aún va a tomar más fuerza. Entonces estamos hablando que en el año 313 se creó un edicto de tolerancia religiosa. ¿Qué quiere decir eso? Que podía existir cualquier religión y no iban a ser perseguidos, ¿sí? Después del año 380, el emperador Teodosio declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio. O sea que ya era la religión oficial, no podía existir otra religión, sino solo el cristianismo. ¿Listo? Esto lo vimos al principio cuando comenzamos a ver Roma, ¿se acuerdan? ¿Listo? Preguntas, hijos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Esto que les dije es un repasito de lo que teníamos, ¿vale? Bien, entonces vamos a seguir. ¿Qué va a pasar? La iglesia va a comenzar a organizarse, ¿sí? Y aún se va a comenzar a organizar aún más. Pero ¿qué va a pasar? Entre la misma iglesia van a haber divisiones. ¿Listo? ¿Por qué van a existir divisiones? Porque van a querer, de una u otra manera, querer ser ¿qué? Dueños de todo el poder que está dejando la iglesia. Entonces, ¿qué va a suceder? La iglesia prácticamente se va a dividir en dos. ¿Listo? En la iglesia ortodoxa y la iglesia como tal, ¿sí? La iglesia católica. ¿Por qué? Porque prácticamente van a salir dos papas para mirar cuál de los dos iba a tener, porque se van a generar diferentes pensamientos, pero dentro de la misma iglesia, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Ahorita que están allá en sus casas con toda su familia. Entonces, listo, entonces va a decir su mamá que va a hacer de almuerzo sopa de pescado, ¿listo? Entonces, entre su mismo núcleo familiar va a haber unos que les va a gustar y otros que no les va a gustar, ¿sí? Entonces su mamá se va a dar cuenta que unos están haciendo como mala cara, ¿sí? Por no quererse tomar la sopa de pescado y otros que sí están haciendo buena cara. Entonces, como hay unos que no y otros que sí, se van a comenzar a dividir para la opinión de la marzo. A unos les va a gustar, a otros no, ¿cierto? Entonces sí se dividen, pero estamos hablando de lo mismo, de la iglesia. Del ejemplo que estaríamos hablando de la sopita de pescado. Les coloqué una imagen acá abajo que les explica prácticamente cómo está dividida la iglesia. ¿Listo? Entonces, quiero que miren ese cuadrito, ¿sí? Les voy a dar un minuto nomás para que miren el cuadrito y me levanten la mano si tienen alguna pregunta sobre esto. ¿Listo? Juan David, ¿qué pregunta tienes, hijo? Profe, ¿y cuál ganó de las dos? Vamos por allá. Ya ahorita miramos cuál fue la que ganó de los dos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, está el Papa,
El papa sería como si nosotros hiciéramos la pirámide social del feudalismo. El que va arriba, ¿quién va a ser en lugar del rey? El que manda en la iglesia es el papa. Después, ¿quién va? Que se llamaría también el obispo de Roma, ¿listo? Existen dos divisiones, ¿sí? Entonces, el clero secular y el clero regular. ¿Listo? ¿Cuál de los dos tiene más poder? El que está acá, el clero secular. ¿Listo? Porque son los que ya tienen más tiempo, tienen más conocimiento sobre lo que se está hablando sobre la iglesia. ¿Listo? Es como son escaloncitos para poder llegar alguna vez, si cumple con los requisitos, a ser papa. ¿Vale? Entonces tiene que pasar desde acá hasta acá. Un ejemplo de esto. Se les va a explicar con fútbol y ahorita pienso en otro ejemplo para las niñas. ¿Listo? Entonces piensen que acá sería la selección, ¿cierto? El papa sería la selección. ¿Listo? El clero secular sería el equipo de la A y el clero regular sería el equipo de la B. ¿Listo? Entonces, si usted quiere llegar, pasar de clero regular al clero secular, tiene que cumplir con unos requisitos, ¿cierto? Lo mismo que pasa en el fútbol. Y si usted ya cumple con todo, lo llaman a la selección, ¿cierto? Espero que les haya quedado más claro, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo. Espero que les haya quedado un poquito más claro así, ¿listo, hijos? ¿Qué va a pasar entonces? Acuérdense que solo me escriben las preguntas, y eso si no se me llena el chat de no, y no alcanzo a leer si alguno escribe alguna pregunta, ¿vale, hijos? Entonces, ¿qué va a pasar? Las instituciones van a comenzar a enfrentarse con graves problemas. ¿Cuáles eran los más importantes? Entonces vamos a encontrar que se llama la simonía, el nepotismo, perdón, y nicolaísmo. ¿Listo? La primera, ¿qué pasó? Los señores feudales seguían teniendo poder en este entonces. Y a ellos se les ocurrió, no, pues venga yo y le digo a mi primo que sea el cura, ¿sí? Así, de repente. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí ya se están saltando todos los requerimientos que quería la iglesia, ¿cierto? O sea, que tenían que pasar por un proceso para poder ser cura, ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía el señor feudal? No, venga, primo, usted sea el cura y entonces yo le armo la iglesia y usted comienza a llamar a la gente y usted me hace favores, ¿cierto? Entonces, si yo cometo algún pecado, usted ora por mí y entonces yo le voy a dar dinero por esto, ¿sí? En eso era lo que consistía, ¿listo? Es como, por ejemplo, usted o ir caminando por la calle y que una persona le diga, venga y usted es el cura aquí del conjunto y yo le voy a poner la iglesia, pero usted me hace favores a mí. ¿Listo? El segundo, consistía en un nombramiento de nobles a cargos eclesiásticos, es lo que les acabé de decir. Entonces, usted va caminando, lo nombra, ¿listo? ¿Y cómo va a hacer después? Usted le va a agradecer, va a comenzar a dar oraciones, va a pedirle a Dios que reza por su alma y le va a perdonar los pecados. ¿Vale? El nicolaísmo, en la Iglesia Católica, acuérdense que está prohibido tener pareja. Y en ese tiempo podían tener parejas, ¿sí? Si los escogía quien el señor feudal, podían tener su pareja y así mismo podían tener hijos. Esto estaba muy mal visto por la misma religión, ¿vale? Entonces, muchos señores feudales no reconocían prácticamente el poder de quién, del Papa, sino que ellos se proclamaban prácticamente su propia ley. ¿Listo? No. En este ejemplo, digámoslo así, no porque el Papa, hijo, es prácticamente el rey de la misma iglesia, ¿sí? Y eso allá tiene que cumplir unos requisitos para poder ser el Papa. No podía decirle al señor feudal, no, vaya usted y corre y quite al Papa de su puesto, ¿sí? Porque no va a tener